Hola, hoy les quiero compartir una conversación en un lugar poco común para tener un encuentro. Jesús y una mujer samaritana. El contexto lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y habla de que Jesús, al levantar tanto revuelo con este tipo de predicación que él tenía, que hablaba del reino y del arrepentimiento, ya generaba malestar en los fariseos y en el clérigo. Entonces empezaban a buscarlo para aprenderlo o preguntarle qué estaba haciendo. Entonces Jesús le dice a sus judíos que regresen a Galilea. Y entre su propósito divino, dice él que le era necesario pasar por Samaria. Bueno, pasar por Samaria para un judío no era nada grato porque se odiaban a muerte, porque esta región estaba entre Galilea y Jerusalén. Eran los judíos que se habían mezclado, según los judíos de Jerusalén. Era la gente que se había casado con otras de otras naciones, eran los que habían desobedecido completamente las leyes que Dios les había dado. Por ende no podían ni siquiera pisar el mismo piso. Muchos judíos al pasar por Samaria sacudían el polvo de sus zapatos y no querían ni siquiera tener el polvo de esa tierra en sus zapatos al llegar a Jerusalén. Bueno, Jesús pasa por ahí y llega hasta un pozo, a donde ve que viene una mujer, y esa es otra característica, que un judío no hablaba con un samaritano, y otra característica es que un hombre no hablaba públicamente con una mujer. Las dos cosas estaban mal vistas y las dos cosas eran lo que despreciaba, y mucho más si era un rabino o un maestro de la palabra. Bueno, en eso dice, a partir del versículo 8, dice: en eso llega a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Él usa esa necesidad física para hablar de la necesidad espiritual de esta mujer, porque dice que era alrededor del mediodía. Sabemos que en esa región al mediodía hará unos 38, 40 grados seguro. ¿Y qué hacía una mujer a esa hora buscando agua? Se sabe que las mujeres iban muy temprano a buscar agua para poder así realizar otras tareas durante el día, durante esa hora que el sol ya estaba muy fuerte. Bueno, dice el versículo 9, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús ataca directamente a su necesidad espiritual. Mediante esa necesidad física, él lleva en la primera palabra ya a su necesidad, ataca a su necesidad espiritual. Después dice: Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? A lo que Jesús responde: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Ella, sin entender, hablaba y le respondía de esa manera natural y física, que hacia esa necesidad de saciarse con agua. Jesús vuelve a insistir
en su necesidad espiritual y le habla de esta agua viva que una vez dentro brota, limpia y sacia nuestro corazón y nuestra vida. Dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella, angustiada por su vergüenza y la presión que sentía en la ciudad donde vivía y por su pasado, le pide a Jesús esto. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Viendo Jesús que ella no entendía, apela al problema por el cual ella sufría. Después de esto, ella se da cuenta que era alguien importante que debía escuchar y pregunta, después de todo esto, dice: bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Nuestros antepasados, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. La mujer insiste en esto y sale con un tema para saber cómo adorar y en dónde adorar. Y Jesús le responde: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Bueno, aquí Jesús nos llama a obedecer, a no solo obedecer normas o leyes, nos llama a adorar desde lo interno, en amor, en devolución a tanto amor recibido por parte de Él. Adorar a Dios por medio de Él, y todo eso se cumplió con su venida, y por medio de eso nosotros podemos decir que hemos tenido ese encuentro con Dios.